Rebrote en China, específicamente en Pekín. Incluso se habla que no se parece al virus inicial. También hubo nuevo rebrote en Alemania y en los Estados Unidos sufre picos de contagio después de reabrir la economía. ¿Cómo lo asimilará el mercado? Lo analizaré y compartiré mis escenarios directamente en las gráficas. Quédate hasta el final del video porque también hablaré de las enormes y numerosas inversiones que está haciendo Facebook en India y cuál es su estrategia, además de cómo se está metiendo en problemas de monopolio. Hola, soy Dani Pérez y puedes seguirme en YouTube, Instagram, Twitter como @DaniPérezTrader, donde estoy compartiendo información actualizada y mis opiniones en el mundo de las inversiones y del trading. Friends, llegamos al episodio número 100, increíble. Ha pasado una enorme cantidad de hechos en el mundo y en los mercados durante estos 2 años. Hemos visto de todo, por ejemplo, guerra comercial, crisis mundial, algo tan loco y tan raro como el petróleo negativo. Mi misión ha sido estar atento sobre todo lo que pasa en el mundo, leer mucho entre líneas, analizar incluso simbología, para luego así construir escenario con la más alta probabilidad y compartirlo contigo. Esta misión la seguiré haciendo con muchísimo mayor compromiso. Ahora, tu misión es compartir este contenido para que le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Esa es la forma de agradecerme todo este trabajo de calidad que mi equipo y yo hacemos para ti domingo tras domingo. Así que estamos elaborando un programa especial recopilatorio dedicado a los 100 primeros episodios, donde recordaremos muchos momentos, aciertos, desaciertos. De verdad que lo estamos preparando con muchísimo cariño. Para mí significa muchísimo haber llegado a estos 100 episodios. Así que después de este emotivo momento, empecemos con el análisis de la semana. Se conoció que había un rebrote en China, específicamente en Pekín, en un mercado ubicado en el suroeste. El epidemiólogo jefe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades indicó que el virus encontrado no se parecía al tipo que circuló por el resto del país. La Organización Mundial de la Salud, esa que ha criticado tanto el presidente Trump, urgió a las autoridades chinas a que compartiera la secuencia del genoma de la cepa, es decir, que compartiera toda la información que tiene disponible hasta el momento. Además, el repunte es extremadamente grave de casos de COVID-19 en Pekín, lo cual obligó a imponer nuevas restricciones en la capital del país asiático. Este nuevo brote genera temores de que la ciudad pueda sufrir una segunda ola de contagios. Esto también está pasando, por ejemplo, en Alemania o hasta en los Estados Unidos, donde en Arizona, Florida, Oklahoma, Oregón, Texas y Nevada sufren un nuevo pico de contagios tras reabrir sus economías. Así que los rebrotes en este momento alertan el mundo. Algunos discutirán conmigo que si es una segunda oleada, que si estamos en este momento todavía en la primera. Lo cierto es que el efecto en los mercados y para la recuperación son perversos. Es más, me preocupa que venga una segunda oleada también de desempleo. A ver, nuevamente pongamos todo en contexto. El mercado ha subido por las aperturas de la economía, confiada en una recuperación rápida y por el buen desempeño de las tecnológicas. Pero un nuevo brote lo puede empañar todo. Incluso ya poco se habla de la creación de la vacuna, ya como que se entendió que eso se demora y no es tan rápido. Además, esperemos que no aparezcan mutaciones del virus como le acabo de hablar al principio del video. Mientras tanto, como te comenté el domingo pasado durante el episodio 99 del TradingView, es importante darle seguimiento a la Reserva Federal. Así que bueno, esta semana anunció que empezará la compra de bonos corporativos individuales sin importar realmente si son buenos o son malos. Así que ya no se va a enfocar tanto en ETF o en fondos cotizados. Es decir, en vez de comprarlos, pareciera que lo que va a hacer es coleccionarlos, porque salir de esos bonos corporativos no va a ser fácil. También declararon que la Fed todavía puede ser muchísimo más, incluso en algunos casos sin límite y a escala muchísimo más masiva. Los mercados estadounidenses también celebraron que la administración del presidente Trump esté preparando una propuesta de infraestructura de casi $1 billón como parte de su impulso para reanimar la economía. Según la fuente, el plan sería sobre infraestructura tradicional como carreteras, puentes y también destinaría una gran parte del capital a infraestructura inalámbrica, por ejemplo con tecnología 5G, entre otros. Por cierto, es un plan anunciado en vísperas del arranque de la campaña presidencial. Bueno, sin comentarios con respecto a eso. Así que todo ayudó a la buena expectativa del mercado, sobre todo a principios de la semana pasada. Por último, se conoció que se tuvieron también noticias positivas con respecto a la guerra comercial, ya que supuestamente China acelerará la compra de productos agrícolas que, recordemos, estaba en riesgo. Considero que esa es una noticia completamente positiva en este ámbito de tensión tan importante que hay en este momento entre China y los Estados Unidos. Así que veamos todo en las gráficas, los escenarios que esperamos para el futuro del S&P 500, del Nasdaq, del VIX, del petróleo y el Bitcoin con sus precios objetivos que pienso que puede llegar.
El futuro Mini, el SP500, estamos aquí en una gráfica diaria importante, como les he comentado en los premercados que publicamos siempre en la página de mdctradingacademy.com todos los días a las 9 de la mañana. Le comentaba el martes que estábamos en una semana de altísima indecisión. Fíjense cómo este movimiento fuerte que hace un sobrepaso a la línea 200 ya está diciendo algo bien diferente a lo que traíamos anteriormente y pareciera que el mercado quisiera estar consolidando aquí. Así que este movimiento para mí anula pues esa recuperación en B que muchos habían anticipado, y lo que pase de aquí definitivamente puede marcar lo que va a ser lo que va a ser el mes de julio y agosto, tal vez verano. Entonces el volumen sigue estando bastante bajo realmente, a pesar de esta bajada fuerte no estuvo acompañada de mucho volumen y sigue habiendo altísima, pero altísima indecisión. Si vamos a una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta de varias cosas. Miren cómo el mercado esta semana, después de este subidón fuerte que le comentaba, los estímulos de la Reserva Federal, más ese plan que se conoció de infraestructura del presidente Trump, hizo que el mercado subiera muy fuerte el día lunes, pero ya luego se estancó, llegó a una zona de resistencia que el mercado no ha podido pasar. Más bien, el viernes, a pesar de esa subida que tuvo temprano, recordemos que también en la parte de desempleo el dato no fue tan bueno, es la realidad, estuvo por encima de los analistas, y ahora con este rebrote, bueno, al final el mercado termina bajando de manera importante hasta el cierre de ese día. Así que la Fed, aunque declara que va a haber más estímulos o no hay límite en algunos de ellos, pues yo creo que para mí, mi escenario todavía sigue siendo que puede venir una bajada importante, y en el caso de darse esta semana pudiera llegar a los precios de 2.955, y en el caso de pasarlo pudiera llegar sin lugar a dudas a estar entre el precio de los 2.898 y 2.850. Eso pudiera hacerlo sin ningún tipo de problema la semana que viene. Ahora, si el mercado dice no, ¿sabes qué? Si van a haber más estímulos, la guerra comercial de alguna forma también se empieza a calmar, bueno, entonces pudiera ser que pudiéramos llegar nuevamente a los 3.225, y aquí tendríamos oportunidades en largo de manera interesante. Pero insisto, mi primer escenario todavía sigue siendo bajista con estos movimientos, y que pueda consolidar, insisto, entre estas dos áreas hasta que el mercado se decida. Si logra pasar el precio de los 2.918, con total seguridad tendremos una caída absolutamente violenta hasta el precio más o menos de 2.660. En el caso del Nasdaq, recordemos que es uno de los índices que más las empresas, las 5 empresas pues que más se han beneficiado. Recordémoslo, está Facebook, está Amazon, está Apple, está Microsoft y está Google, pues son las empresas que se han beneficiado realmente de esta crisis de manera importante, o una de las empresas. También está Netflix, incluso el mismo Zoom que he comentado desde abril del año pasado cuando fue la IPO. Bueno, fíjense cómo el mercado tampoco logra llegar a esos máximos históricos nuevamente. Pensé que sí iba a hacerlo, sin embargo sigue estando por encima de los máximos que marcó antes de toda esta crisis, y mucho por encima obviamente de lo que terminó el año o lo que empezó el año 2020. Así que pareciera que pudiera estar haciendo un doble techo para dar señales de que va a bajar. Bueno, lo interesante es que el volumen no ha subido a pesar de esta vela gigante, ¿ok? Y si nos damos cuenta en una gráfica más detallada, vemos que sigue y se mantiene, y que se los he comentado varias veces, como el mercado desde abril está haciendo un canal ascendiente alcista, y como en los últimos días el mercado se ha mantenido en la resistencia, aunque hay un pequeño sobrepaso aquí, no fue capaz de pasarlo con fuerza, y ahí se devuelve completamente ahí sí en un patrón B, y estoy esperando entonces que mi primer escenario sea que el mercado pueda bajar a los 9.707, y si logra pasar de ahí pueda venirse a los 9.500 con un movimiento altamente violento, y si logra pasar los 9.500, aquí también se van a presentar unas oportunidades en corto impresionantes hasta los 9.227. En el caso que el mercado tenga algún tipo de estímulo a principio de semana, pues pudiera entonces estar llegando a los 10.120. Pero mi primer escenario sigue siendo bajista. En el caso del VIX, que es el índice que mide la volatilidad, ok, fíjense cómo el mercado entonces vuelve a niveles bajos, ok, vuelve ahora a tocar el soporte. Les había comentado que él podía tocar los soportes y luego volver nuevamente a niveles de 44. Fíjense que está justamente, o se volvió en la misma área donde siempre ha tenido algún tipo de reacción, ya sea de continuación, de frenar para mayor continuación, o simplemente en este caso pudiera ser ese freno que ha hecho en las dos ocasiones anteriores para mayor continuación alcista, y de darse un movimiento hacia arriba, más que alcista, un movimiento hacia arriba,
es muy probable que venga entonces un movimiento bajista en los principales índices de manera importante. Ese es el dato que a mí me está brindando y que estoy leyendo entre líneas en este índice. En el caso del oro no hay mayor cambio a lo que les he venido diciendo. Fíjense cómo utilizó el soporte y aquí se queda y se mantiene consolidando. Mi expectativa todavía como primer escenario sigue siendo que llegue a los 1790 y si logra romper allí probablemente llegue entonces a los 1901 y más si se da un movimiento bajista en los índices. En el caso del petróleo, interesante, el mercado volvió a subir y llegó a estar nuevamente alrededor de por encima de los 40. Es que la expectativa de crecimiento de la demanda a medida de que parte de los Estados Unidos siguen abriendo, incluso la ciudad de Nueva York y otros países, pues eso es una noticia muy positiva para el petróleo. Y también los recortes y el optimismo comercial que hay entonces entre China y los Estados Unidos que se generó a final de la semana, lo que les decía. Al parecer China está reactivando su plan de compras hacia los Estados Unidos en la parte de agricultura y al final lo que también descubrimos es que el precio llega a este punto donde hay una resistencia importante y no logra superarla. Fíjense que es la zona donde terminó viendo ese gap o ese vacío a principios de marzo y eso es algo bastante importante. Así que en el caso del petróleo todavía hay optimismo, pero yo sigo viendo y pensando exactamente lo mismo. Misma fecha que aquí. Yo pienso que el petróleo puede llegar a 30 y si supera los 30 nuevamente hacia los 20, donde para mí vamos a tener un soporte bien importante. El Bitcoin rompe con fuerza la línea bajista, pero todavía sigue estando en ese triángulo de la incertidumbre donde todavía pudiera estar teniendo un arranque alcista importante hasta los 10.415 y se logra superar hasta los 11.500. Así que mi expectativa como primer escenario alcista se mantiene y en el caso de romper el precio de los 8.671 pudiera estar llegando a los 7.592, oportunidades en corto importantes, y si rompe aquí pudiera llegar a los 5.500, más oportunidades en corto. Sin embargo, insisto, yo creo que el Bitcoin se ha comportado excesivamente bien en esta crisis, se ha ganado mi respeto y por consiguiente siento que con todo esto que está pasando, la Reserva Federal inyectando dinero de manera impresionante, absurdos en términos de grandes planes de infraestructura, ambiciosos planes de infraestructura, pues eso también de alguna forma creo que puede beneficiar al Bitcoin de manera importante y mantiene la correlación, sigue manteniendo la correlación con el oro, lo cual para mí es una sorpresa muy grata. Las noticias de esta semana, entramos en la última semana y media del trimestre, probablemente el peor trimestre de resultados en más de 70 años y ya llegamos a un poco más de 100 días después de declarar la pandemia. Así que esta semana tenemos noticias importantes. El Flash Manufacturing PMI, importante noticia, ¿ok? Justo en nuestra operativa. Y luego el miércoles no hay nada. El jueves obviamente tenemos el Non-Employment Claim, que es las solicitudes de subsidio por desempleo. También tenemos algunos indicadores importantes antes de la operativa, donde ya se empiezan a ver índices o variaciones positivas. Pero también vamos a tener los Stress Test Results, que son bastante importantes, que son los test de estrés que se le hacen a los bancos. Creo que eso puede decir un poco cómo el panorama de cómo se están comportando los bancos ante esta crisis y si está sabiendo surfear bien los efectos que ha traído todo este tema del coronavirus y el desplome del consumo de manera importante. Y ya luego, importante, los gastos personales desde el punto de vista del viernes a las 8 de la mañana y después el Consumer Sentiment revisado. Facebook gozó de un alcance sin igual en India durante más de una década. Pero la compañía china ByteDance, creadora y holding de la muy popular aplicación TikTok, con su repentino crecimiento ha logrado convertirse en una formidable competidora en ese país. Incluso ha desplazado a Facebook, en el que ahora es el segundo mercado de Internet más importante del mundo. Algo que motivó y probablemente obligó a Facebook a arriesgarse a invertir $13.700 millones para tratar de mantener y hacer crecer sus dominios a pesar de los posibles obstáculos de antimonopolio. Y de seguro para Zuckerberg hay otras intenciones más allá. Así que atentos, te voy a explicar de qué se trata. A finales de abril de este año, Facebook hizo un anuncio que sorprendió a todos e invirtió $5.700 millones inicialmente para adquirir el 9.99% de las acciones de Reliance Jio Platforms, participación que hoy está valorada en $13.700 millones.
Es decir, ya fue un gran negocio y el acuerdo convierte a Facebook en el principal accionista minoritario de la red de telecomunicaciones de la India. En un comunicado explicaron que la inversión marcaba su compromiso con la India y que se centraba en colaborar con Jio Platform para crear nuevos medios con los que las empresas y las personas pudieran operar más eficazmente en el crecimiento de la economía digital que atraviesa el mundo, pero especialmente en India. De acuerdo, pero ¿qué es Reliance Jio Platform? Antes era conocida como Reliance Jio Platform, pero ahora solamente Jio Platform, para así representar mejor la variedad de servicios que ofrece dentro de la marca Jio. Jio Platform es una subsidiaria con apenas 3 años y medio de Reliance Industries, la firma más valorada de la nación de India. Reliance Jio comenzó sus operaciones comerciales volcando por completo el mercado local de telecomunicaciones que estaba dominado completamente por Vodafone y Airtel. ¿Adivina qué? Ofreció una gran cantidad de llamadas de voz y datos 4G sin costo alguno durante 6 meses para así atraer los clientes. ¿Y qué creen? Funcionó de maravilla. Tanto así que los proveedores tradicionales de telecomunicaciones se vieron obligados a rediseñar sus planes de datos y también tarifas móviles. Así que se inició la guerra de precios. Pero no pudieron igualar las ofertas de Jio y este se convirtió rápidamente en el principal operador de telecomunicaciones del país. Ha captado casi 400 millones de clientes en un mercado de 1.300 millones de habitantes. El interés de Zuckerberg en la India. Esto no es nuevo. El año pasado Facebook hizo una inversión alrededor de 15 millones de dólares en la aplicación de comercio social Meesho y a principios de este año 2020 Facebook también escribió un cheque similar por una startup que es de educación y de tecnología. No olvidemos también que Facebook trató de implementar en algún momento un proyecto de internet básico gratis y no pudo terminarlo, ya que las regulaciones del país pararon de inmediato este proyecto debido a que supuestamente beneficiaba a algunas aplicaciones como tal. Así que ya saben ustedes lo que opino. ¿Por qué Jio Platforms? Antes de ser el principal operador de telecomunicaciones en el país, el interés en Jio Platform también se debe a un beneficio adicional que no está incluido en el acuerdo. Este beneficio se sobreentiende, ya que se trata de su CEO Mukesh Ambani, a su vez el mayor accionista de Reliance Industries. Ambani es el hombre más rico de la India y un aliado cercano del primer ministro de su país, Narendra Modi. Ambani ha apoyado constantemente las propuestas políticas del gobierno actual, el mismo que ha mantenido un fuerte escrutinio de la situación de Facebook en esa nación. En un video para traer más aceptación sobre el acuerdo, Ambani dijo: "En el centro de nuestra asociación está el compromiso que Mark Zuckerberg y yo compartimos para la transformación digital integral de la India y para servir a todos los indios. Juntas, nuestras dos compañías acelerarán la economía digital de nuestra nación para empoderarlo, habilitarlo y enriquecerlo". Bueno, hay grandes expectativas por el acuerdo. Por el lado de Ambani, este espera que el dinero lo ayude a cumplir con su plan de reducción de deudas y crear así una fuerza digital que sea capaz de enfrentarse a Amazon o a ByteDance. Por el lado de Zuckerberg, también espera consolidar su dominio en India y no seguir perdiendo terreno ante ByteDance, pero también consigue un brazo político que seguramente será capaz de aprobarle todos los proyectos que tenga Zuckerberg. Sus otras intenciones. Jio Platform, en mutua alianza con Facebook, espera lanzar en lo que queda del año la plataforma e-commerce empresarial JioMart. Sería algo como un AliExpress o un Alibaba indio. Se trata de que un residente de peso le compita a dos grandes visitantes del comercio electrónico en India. Primero Amazon, que no necesita presentación, y el segundo es Flipkart, propiedad nada más y nada menos que la estadounidense Walmart, en el ojo del gobierno indio. Esta negociación es una de las mayores inversiones extranjeras en la India. En su solicitud a la Comisión de Competencia, Facebook argumentó que el acuerdo no altera ningún panorama competitivo en ningún mercado relevante. Pese a ello, el acuerdo no se ha concretado, pues la Comisión de Competencia de la India ha redoblado esfuerzos para evitar que monopolios extranjeros asfixien a los competidores nacionales ante el auge de inversión extranjera, obviamente. El ente regulador considera incluir nuevos parámetros en sus criterios de evaluación para mejorar el escrutinio en las fusiones y adquisiciones súper complejas, por lo que seguramente se va a tomar su tiempo para analizar la alianza Facebook-Jio, aunque según la ley de India, si la comisión no decide en 210 días, el acuerdo se considerará completamente aprobado. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es muy probable que esos 210 días se cumplan y todo quede aprobado silenciosamente. La alianza de Jio Platform es más una táctica de Zuckerberg para retomar un terreno perdido en India, aprovechando la enorme influencia que tiene Ambani. De consolidarse ese acuerdo, Facebook pisará fuertemente sobre un terreno asiático y mantendrá a raya las intenciones de ByteDance de conquistar la India. Así, también competirá en terrenos del dominio de grandes del e-commerce como Amazon y Walmart. Así que parece una jugada completamente estratégica de Facebook que vengo diciendo
está haciendo las cosas bien. Friend, ¿te gustó este TradingView y te pareció importante su contenido? Si tu respuesta fue sí, primero dale like y compártelo con ese amigo que necesita ver este video para que no se lo pierda, pero también para que la red social lo viralice y alcance muchísimas más personas. Sígueme en mis redes sociales como @DaniPerezTrader. Recuerda que esta semana tenemos un programa especial sobre los 100 episodios del TradingView.